Vamos a vivir ahí por 6 meses. Arregla nuestro cuarto. La voz de Lucía resonó a través del teléfono con una autoridad que me heló la sangre. No fue una petición. No fue una sugerencia. Fue una orden, dicha con la misma naturalidad con que se pide un vaso de agua. Como si mi casa en la playa, esa por la que trabajé 40 años para conseguir, fuera también propiedad suya. Sujeté el teléfono con fuerza, sintiendo mis dedos temblar ligeramente. Del otro lado de la línea, escuché la voz de mi hijo Alfredo susurrándole algo, y después el sonido de ella tapando la bocina del aparato, como si estuvieran discutiendo quién debía hablar primero. Pero ya había hablado. Ya había exigido. Ya había decidido por mí, como si yo fuera una niña incapaz de tomar decisiones sobre mi propia vida. Mamá, ¿estás ahí? La voz de Alfredo sonó finalmente, más suave que la de su esposa, pero con esa misma expectativa de obediencia que tanto conocía. Es que necesitamos un lugar donde quedarnos mientras arreglamos lo del departamento nuevo. ¿Y cómo tú tienes esa casa tan grande en la playa? Me quedé en silencio, mirando por la ventana de mi pequeño apartamento en la ciudad. Desde aquí no podía ver el mar, pero sabía que estaba ahí, esperándome. Mi casa en la playa. Mi casa. La primera propiedad que había comprado con mi nombre, después de toda una vida trabajando como enfermera en el Hospital General, ahorrando cada dólar, negándome pequeños gustos para poder cumplir mi sueño de jubilarme junto al océano. Lucía dice que necesitamos el cuarto principal porque tiene que trabajar desde casa y necesita espacio para la computadora y las videoconferencias, continuó Alfredo, como si estuviera leyendo una lista que ya habían preparado. Y que podrías dormir en el cuarto de servicio mientras tanto. Total, es solo por 6 meses. 6 meses. Solo 6 meses. Las palabras danzaron en mi cabeza como una burla. ¿Solo? ¿Acaso 6 meses de mi vida valían tan poco? 6 meses en los que yo me convertiría en huésped de mi propia casa, durmiendo en el cuarto de servicio como si fuera la empleada doméstica. Mira, mamá, la voz de Lucía volvió a tomar el control del teléfono, esta vez con un tono más dulce, pero no menos manipulador. Tú sabes que te queremos mucho, pero es que realmente necesitamos este favor. Además, así tendrás compañía. Ya no estarás tan sola ya en esa casa enorme. Sola. Qué palabra más interesante. Como si estar sola fuera una enfermedad, un problema que necesitara ser resuelto por otros. Como si los 70 años que llevaba en este mundo no me hubieran enseñado a valorar mi propia compañía, mi propio espacio, mi propia paz. Pero algo en mi interior había comenzado a despertar desde hacía semanas. Algo que había estado dormido durante años, mientras criaba a Alfredo sola después de que su padre nos abandonara, mientras trabajaba dobles turnos para pagar sus estudios, mientras me sacrificaba una y otra vez por su bienestar. Era como si una voz antigua, una voz que había sido mi verdadera compañera durante todos estos años, finalmente hubiera encontrado el valor para susurrarme al oído: ya no más, Lourdes. Ya no más. ¿Cuándo pensaban llegar?, pregunté, sorprendiéndome de lo calmada que sonaba mi propia voz. Por dentro, mi mente ya estaba trabajando, calculando, planeando. Pero por fuera, mantuve el tono de la madre complaciente que siempre había sido. El próximo viernes, respondió Lucía rápidamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Ya tenemos todo empacado. Alfredo pidió unos días libres en el trabajo para hacer la mudanza. El próximo viernes. 5 días. 5 días para que mi vida cambiara completamente, para que mi casa se convirtiera en su casa, para que mi refugio se transformara en su escenario. 5 días en los que se suponía que yo debía preparar mi cuarto principal para ellos, mientras yo me relegaba al rincón más pequeño de mi propia propiedad. Está bien, dije finalmente, sintiendo como esas 2 palabras salían de mi boca como si fuera otra persona quien las pronunciara. Los estaré esperando. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil por varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. No había sido una conversación. Había sido una notificación. Un aviso de que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de ser interrumpida por voluntad de otros. Pero mientras permanecía ahí sentada, sintiendo el peso de la manipulación emocional que acababa de experimentar, esa voz interior volvió a susurrarme, esta vez con más fuerza: Lourdes, ya tienes 70 años. Ya pagaste todas las deudas que tenías con la maternidad, con la abnegación, con el sacrificio. Ya es hora de que decidas por ti misma.
Me levanté lentamente y caminé hacia el pequeño escritorio donde guardaba mis documentos más importantes. Ahí estaban: la escritura de la casa, los papeles del seguro, las facturas de servicios que demostraban que yo era la única propietaria de esa propiedad. Mis dedos acariciaron los documentos mientras una sonrisa muy pequeña, casi imperceptible, comenzó a dibujarse en mis labios. 5 días. Tenía 5 días para preparar una sorpresa que Alfredo y Lucía jamás habían imaginado. Porque si algo había aprendido en mis 70 años de vida, era que las personas solo pueden aprovecharse de ti si tú se los permites. Y yo acababa de decidir que ya no lo permitiría más. Tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses, pero que nunca me había atrevido a usar. ¿Licenciado Gilberto Ruiz? Habla Lourdes Chávez. Necesito una cita urgente. Es sobre mi propiedad. La voz al otro lado del teléfono me confirmó que podía verme al día siguiente. Colgué y por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente viva. La mañana siguiente amaneció con ese sol dorado que solo se puede ver desde la ventana de un apartamento que ya no te pertenece completamente. Me levanté temprano, como siempre había hecho durante mis 40 años de trabajo en el hospital, pero esta vez no era por obligación. Era por decisión. Había cosas que hacer, planes que ejecutar, y por primera vez en mucho tiempo, esos planes eran completamente míos. Mientras preparaba mi café, recordé cómo había llegado a tener esa casa en la playa. No había sido un regalo, no había sido herencia, no había sido suerte. Había sido puro trabajo, puro sacrificio, pura determinación de una mujer que se negó a aceptar que su vida terminaría siendo invisible. Después de que el padre de Alfredo nos abandonara cuando el niño tenía apenas 8 años, me convertí en enfermera de turno doble. Mañana en el Hospital General, tarde en la clínica privada. Los fines de semana limpiaba consultorios médicos. Todo para que Alfredo pudiera estudiar, para que tuviera lo que yo nunca tuve, una educación universitaria, oportunidades, un futuro mejor que el mío. Durante 30 años, cada dólar que ganaba se dividía en 3 partes: comida y gastos básicos, educación de Alfredo, y una pequeñísima cantidad que guardaba en una cuenta de ahorros que nadie más conocía. Ni siquiera Alfredo sabía de esa cuenta. Era mi secreto, mi esperanza, mi plan de escape para cuando llegara el momento de descansar. Recordé las noches en que contaba billetes arrugados sobre la mesa de la cocina, calculando cuánto podía ahorrar sin que faltara nada en casa. Recordé cómo me negaba a comprarme ropa nueva, zapatos nuevos, cualquier cosa que no fuera absolutamente necesaria, porque cada dólar ahorrado me acercaba un poco más a mi sueño, una casa propia junto al mar. Cuando Alfredo se graduó de ingeniero y consiguió su primer trabajo, pensé que finalmente podría dedicar más dinero a mi cuenta de ahorros. Pero entonces llegó Lucía. Lucía con sus gustos caros, sus exigencias, sus necesidades que de alguna manera siempre terminaban siendo emergencias que yo tenía que resolver. Mamá Lourdes, necesitamos ayuda para el enganche del departamento. Mamá Lourdes, se nos descompuso el carro y no podemos pagar la reparación. Mamá Lourdes, Lucía quiere una boda bonita y nosotros no llegamos al presupuesto. Cada petición llegaba acompañada de esa sonrisa manipuladora de mi nuera y esa mirada de cachorro abandonado de mi hijo. Y yo siempre cedía. Siempre encontraba la manera de ayudar, de resolver, de sacrificar un poco más de mi futuro por el presente de ellos. Mi cuenta de ahorros crecía lentamente, como una planta en el desierto, pero crecía. Hasta que cumplí 65 años y el hospital me ofreció la jubilación anticipada. Con mi liquidación y todos esos años de ahorros, finalmente tenía suficiente dinero para comprar algo propio. Algo que fuera completamente mío. Recordé el día que vi por primera vez la casa en la playa. Era pequeña pero perfecta, 2 recámaras, una cocina con vista al mar, un pequeño jardín donde podía plantar las flores que quisiera. El precio era exactamente lo que tenía ahorrado. Era como si el universo me estuviera dando una señal. Alfredo y Lucía no se opusieron a la compra cuando se los conté. De hecho, parecieron muy contentos. «Qué bueno, mamá, ya tendrás donde pasar los fines de semana», había dicho Alfredo. «Y nosotros podremos visitarte cuando queramos», había agregado Lucía con esa sonrisa que ahora reconocía como pura conveniencia. Durante los primeros meses después de comprar la casa, fui solo los fines de semana. Pero conforme pasaba el tiempo, me di cuenta de que los días que más disfrutaba eran precisamente esos. Los días junto al mar, despertando con el sonido de las olas, sin horarios fijos,
sin obligaciones más que conmigo misma. Fue Paola Torres, mi vecina en la playa, quien me ayudó a darme cuenta de que podía vivir ahí permanentemente. Paola era una mujer de mi edad que había tomado la misma decisión años atrás: vender su casa en la ciudad y mudarse completamente a la costa. Lourdes, me había dicho una tarde mientras tomábamos café en su terraza: ¿qué te detiene? Ya pagaste tu deuda con la maternidad, ya criaste a tu hijo, ya trabajaste toda la vida. Ahora es tu momento. Y tenía razón. Vendí mi departamento en la ciudad, usé ese dinero para terminar de amueblar la casa de la playa y me mudé completamente. Por primera vez en mi vida, vivía donde quería vivir, como quería vivir, con quien quería vivir, conmigo misma. Los primeros meses fueron una revelación. Despertaba cuando mi cuerpo me lo pedía, no cuando el despertador me lo exigía. Desayunaba en la terraza viendo el amanecer sobre el océano. Caminaba por la playa todas las mañanas con un grupo de mujeres de mi edad que se habían convertido en mis amigas más cercanas. Había aprendido a usar WhatsApp para mantenerme en contacto con mis amigas de la ciudad. Tenía mi propio perfil de Facebook donde compartía fotos de mis caminatas matutinas, mis flores del jardín, mis atardeceres favoritos. Por primera vez en mi vida, las fotos que aparecían en las redes sociales eran mías, de mi vida, de mis decisiones. Tomaba clases de yoga los martes y jueves en el centro comunitario. Los miércoles iba al grupo de lectura en la biblioteca local. Los viernes tenía cena con mis amigas en algún restaurante del pueblo. Los sábados eran para la playa y la jardinería. Los domingos para videollamadas con mis amigas de la ciudad y para planear la semana siguiente. Era una vida simple, pero era mi vida. Una vida que había diseñado para mí, que respondía a mis gustos, a mis ritmos, a mis necesidades. Alfredo y Lucía me visitaban ocasionalmente. Al principio venían seguido, pero conforme pasaron los meses, las visitas se espaciaron. Yo entendía por qué. En mi casa no había televisado de pantalla gigante, no había internet de alta velocidad, no había los lujos urbanos a los que estaban acostumbrados. Mi casa era un refugio, no un centro de entretenimiento. Y eso me gustaba así. Pero aparentemente, las cosas habían cambiado para ellos. Aparentemente, mi pequeño refugio ahora les parecía lo suficientemente bueno como para exigir vivir en él durante 6 meses. Terminé mi café y revisé mi teléfono. Tenía varios mensajes en el grupo de WhatsApp de mis amigas de la playa. Paola había compartido una foto de su desayuno, Inés había publicado el horario de las clases de aquaeróbicos de la semana, y Claudia había enviado un meme gracioso sobre las ventajas de vivir sin hombres después de los 60. Por un momento, pensé en contarles lo que había pasado la noche anterior. Pero decidí esperar. Primero tenía que hablar con el licenciado Ruiz. Primero tenía que entender exactamente cuáles eran mis derechos como propietaria de mi casa. Me vestí con cuidado, un vestido que me hacía sentir profesional y segura, zapatos cómodos pero elegantes, un bolso donde guardé todos los documentos de la casa. Me maquillé ligeramente y me peiné con esa dignidad que solo viene con la edad y la experiencia. Antes de salir, me detuve frente al espejo del recibidor y me miré a los ojos. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había recibido la llamada de Lucía la noche anterior. Esta mujer tenía una determinación en la mirada que no había visto en años. Lourdes Chávez, me dije a mí misma en voz alta, ya es hora de que seas la dueña de tu propia vida. Salí del apartamento y caminé hacia la oficina del licenciado con la certeza de que, sin importar lo que pasara en los próximos días, ya no volvería a ser la misma mujer complaciente de siempre. La oficina del licenciado Gilberto Ruiz estaba ubicada en un edificio moderno del centro de la ciudad, con ventanas enormes que dejaban entrar la luz natural y plantas que le daban un aire de tranquilidad profesional. Cuando entré, la recepcionista me recibió con una sonrisa amable y me ofreció café mientras esperaba. Señora Chávez, el licenciado la está esperando, me dijo después de unos minutos, y me condujo hacia una oficina espaciosa donde un hombre de aproximadamente 50 años, con cabello canoso y ojos inteligentes, se levantó para recibirme. Señora Lourdes, mucho gusto. Por favor, tome asiento y cuénteme en qué puedo ayudarla, dijo con una voz cálida pero profesional que inmediatamente me hizo sentir que estaba en buenas manos. Le conté todo. Desde la llamada de la noche anterior hasta mis preocupaciones sobre lo que realmente pretendían Alfredo y Lucía. Le mostré todos los documentos de la casa, las escrituras, los recibos de servicios, todo lo que probaba que yo era la única propietaria legal de la propiedad. El licenciado Ruiz escuchó atentamente,
tomando notas ocasionales y haciendo preguntas específicas que demostraban que entendía perfectamente la situación. Señora Lourdes, me dijo cuando terminé de explicarle todo, usted tiene todos los derechos legales sobre su propiedad. Nadie puede obligarla a ceder el uso de su casa sin su consentimiento, ni siquiera su familia. Pero licenciado, le dije, sintiendo esa culpa maternal que siempre aparecía cuando pensaba en negarle algo a Alfredo, es mi hijo. No puedo simplemente decirle que no. Claro que puede, respondió con firmeza, pero sin juzgarme. Y más importante aún, usted debe establecer límites claros si siente que están abusando de su generosidad. Me explicó que existían varias opciones legales para proteger mi propiedad y mis derechos. La más efectiva, me dijo, sería crear un contrato de arrendamiento formal si decidía permitir que se quedaran en mi casa. ¿Un contrato de arrendamiento?, pregunté, intrigada. Con mi propio hijo. Señora Lourdes, en el momento en que alguien va a vivir en su propiedad por un periodo extendido, especialmente 6 meses, esa persona se convierte legalmente en un inquilino, sin importar el parentesco familiar. Y todo inquilino debe tener un contrato que establezca claramente las condiciones de la ocupación. La idea comenzó a tomar forma en mi mente. Un contrato. Reglas claras. Responsabilidades definidas. Por primera vez desde la llamada de Lucía, sentí que recuperaba el control de la situación. ¿Qué tipo de condiciones podríamos incluir en ese contrato?, pregunté. El licenciado sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Bueno, podemos establecer el monto del alquiler mensual, que debe ser equivalente al precio de mercado para una propiedad similar en esa zona. También podemos incluir el depósito de garantía, usualmente equivalente a 2 meses de renta. Los gastos de servicios como luz, agua, gas, internet, todos por cuenta del inquilino. Mantenimiento de jardín, limpieza, cualquier daño a la propiedad. Mientras hablaba, yo hacía cálculos mentales. Mi casa en la playa estaba en una zona muy cotizada. Casas similares se alquilaban por no menos de $1,200 mensuales durante la temporada baja y hasta $2,000 durante la temporada alta. Los servicios sumaban fácilmente otros $300 al mes. ¿Y si ellos se niegan a firmar el contrato?, pregunté. Entonces no pueden quedarse en su propiedad. Es así de simple. Usted no está obligada a permitir que nadie viva en su casa sin un acuerdo legal que la proteja. La conversación continuó por más de 1 hora. El licenciado me explicó todos mis derechos como propietaria, las opciones legales que tenía, y cómo podía protegerme de cualquier intento de abuso o manipulación. Cuando salí de su oficina, llevaba conmigo un borrador de contrato de arrendamiento que incluía todas las cláusulas que habíamos discutido. También tenía una cita para el jueves siguiente, un día antes de la llegada programada de Alfredo y Lucía, para finalizar el documento oficial. Pero más importante que los papeles, salí con una claridad mental que no había tenido en años. Por primera vez entendía que ser buena madre no significaba permitir que me pisotearan. Que amar a mi hijo no implicaba sacrificar mi dignidad y mi bienestar. Esa tarde, mientras manejaba de regreso a mi apartamento, decidí hacer una parada que no había planeado. Fui al centro comercial y entré a una tienda de ropa que siempre me había gustado, pero en la que rara vez compraba algo para mí. Me probé varios vestidos, algunos zapatos nuevos, una chaqueta elegante que me hacía sentir poderosa y sofisticada. Por primera vez en años, compré ropa sin preguntarme si el dinero podría ser mejor usado en otra cosa. Sin pensar si Alfredo necesitaría algo. Sin calcular cuánto me quedaba en la cuenta de ahorros. Gasté casi $400 en ropa nueva, y cuando la vendedora me preguntó si era para alguna ocasión especial, le sonreí y le dije, sí, es para celebrar que finalmente aprendí a valorarme. Cuando llegué a casa, encontré 3 llamadas perdidas de Alfredo y 2 mensajes de WhatsApp de Lucía. Los mensajes eran aparentemente casuales, preguntando cómo estaba, si había comenzado a preparar el cuarto, si necesitaba ayuda con algo. Pero yo ya podía leer entre líneas. Era control. Era manipulación disfrazada de cariño. Era esa forma sutil de presionarme para asegurarse de que yo estuviera cumpliendo con sus expectativas. En lugar de responder inmediatamente, como siempre había hecho, decidí tomar mi tiempo. Preparé una cena tranquila, me puse uno de mis vestidos nuevos aunque no fuera a salir a ningún lado, y me serví una copa de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Esta era una ocasión especial. Era la noche en que Lourdes Chávez decidió que su vida le pertenecía completamente a ella.
Después de cenar, finalmente les contesté los mensajes. A Alfredo le escribí: hola mijo, ¿todo bien? El viernes hablamos de los detalles. A Lucía le respondí simplemente: hola Lucía, gracias por preguntar. Nos vemos el viernes. Mensajes cortos, educados, pero sin la efusividad maternal que normalmente caracterizaba mis comunicaciones. Sin esos mi amor y corazón que siempre agregaba. Sin esa disponibilidad emocional inmediata que ellos habían aprendido a dar por sentada. Esa noche, antes de dormir, llamé a Paola Torres. Necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que estaba viviendo, alguien que hubiera pasado por el proceso de poner límites a una familia manipuladora. Lourdes, qué gusto escucharte, me dijo Paola con esa calidez que siempre me tranquilizaba. ¿Cómo estás? Le conté todo, la llamada de Lucía, la exigencia de que arreglara su cuarto, la visita al abogado, el contrato de arrendamiento que estaba preparando. Paola se quedó en silencio por unos segundos después de que terminé de hablar, y luego soltó una carcajada que me sorprendió. Lourdes Chávez, me tienes muy orgullosa, exclamó. Finalmente decidiste defenderte. Ya era hora. ¿Tú crees que estoy haciendo lo correcto?, le pregunté, sintiendo todavía esa necesidad de validación que venía de años de dudar de mis propias decisiones. Lourdes, escúchame bien, me dijo con esa seriedad cariñosa que solo una buena amiga puede tener. Yo pasé por exactamente lo mismo hace 5 años con mi hija y mi yerno. Querían que les prestara dinero, que cuidara a los nietos gratis, que fuera su niñera personal las 24 horas. Y yo siempre decía que sí porque pensaba que eso era ser buena madre y buena abuela. ¿Y qué pasó?, pregunté. Que se aprovecharon hasta que ya no pude más. Hasta que me enfermé del estrés y terminé en el hospital. Fue hasta entonces que entendí que permitir que otros abusen de ti no es amor, es complicidad en tu propia destrucción. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Durante años había confundido el sacrificio con el amor, la complacencia con la generosidad, el permitir abusos con ser buena madre. ¿Y ahora cómo está tu relación con tu hija?, pregunté. Mejor que nunca, respondió sin dudarlo. Porque ahora nos relacionamos desde el respeto mutuo, no desde la necesidad y la manipulación. Ella aprendió a valorar mi tiempo y mi ayuda porque sabe que cuando digo sí, es porque realmente quiero hacerlo, no porque me siento obligada. Colgamos después de casi 1 hora de conversación, y por primera vez en días, me fui a dormir sintiendo paz en lugar de ansiedad. Al día siguiente era miércoles. Me quedaban 2 días para preparar todo antes de la llegada de Alfredo y Lucía. 2 días para asegurarme de que cuando llegaran, se encontraran con una Lourdes Chávez completamente nueva. Una Lourdes que había aprendido que el respeto no se pide, se exige. El miércoles por la mañana desperté con una sensación extraña en el estómago. No era miedo exactamente, pero tampoco tranquilidad. Era esa anticipación que se siente antes de que algo importante esté a punto de cambiar para siempre. Me levanté más temprano de lo usual y decidí ir directamente a la casa de la playa. Necesitaba estar ahí, en mi espacio, para pensar con claridad sobre los próximos pasos. El viaje en autobús hasta la costa me dio tiempo para procesar todo lo que había pasado en los últimos días. Mientras veía el paisaje cambiar de la ciudad al campo y finalmente al océano, sentí como si estuviera viajando no solo físicamente, sino también emocionalmente hacia una nueva versión de mí misma. Cuando llegué a mi casa, me quedé parada en la entrada por unos minutos, admirando lo que había logrado crear. El jardín que había plantado con mis propias manos, los colores que había elegido para las paredes, los muebles que había comprado uno por uno con el dinero de mi trabajo. Todo era mío. Todo reflejaba mis gustos, mis decisiones, mi esfuerzo. Entré y puse música suave mientras preparaba café. Era un ritual que había desarrollado durante estos meses de vivir aquí. Café en mi taza favorita, música que me gustaba, silencio que podía llenar como quisiera. Era mi pequeño momento de meditación matutina. Pero esta mañana, mientras disfrutaba mi café en la terraza, mi teléfono sonó. Era Alfredo. Mamá, buenos días. ¿Cómo estás? Su voz sonaba particularmente cariñosa, con esa dulzura que siempre usaba cuando necesitaba algo importante de mí. Bien, mijo. ¿Y ustedes cómo están?, respondí, manteniendo un tono neutral. Muy bien, muy emocionados por el viaje del viernes. Oye, mamá, quería preguntarte algo. Hizo una pausa que inmediatamente me puso en alerta.
¿Ya moviste tus cosas al cuarto pequeño? Es que Lucía quiere saber si puede llevar su escritorio y necesita confirmar que habrá espacio suficiente en el cuarto principal. Ahí estaba. La confirmación de que realmente esperaban que yo me mudara al cuarto de servicio en mi propia casa. No era una sugerencia, no era una petición temporal. Era una expectativa completamente establecida de que yo cedería mi espacio, mi comodidad, mi dignidad, por la conveniencia de ellos. Alfredo, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Necesitamos hablar cuando lleguen el viernes. Hay algunas cosas importantes que debemos aclarar antes de que se instalen. ¿Aclarar? ¿Qué tipo de cosas, mamá? La confusión en su voz era genuina. Realmente no entendía que pudiera haber algo que aclarar. Para él, todo estaba decidido. Hablaremos el viernes. Mijo, tengo que colgar ahora. Pero mamá, es que necesitamos saber. El viernes, Alfredo. El viernes hablamos de todo. Colgué el teléfono antes de que pudiera insistir más. Mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. Era adrenalina. Era la emoción de finalmente estar poniendo límites después de años de permitir que otros decidieran por mí. Inmediatamente después, mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. Esta vez era Lucía. Mamá Lourdes, habló Alfredo conmigo. ¿Está todo bien? Él dice que sonabas extraña. Todo está perfectamente, Lucía. Simplemente hay algunos detalles que necesitamos discutir cuando lleguen. ¿Qué tipo de detalles? Su voz había perdido esa dulzura fingida y ahora sonaba impaciente, casi exigente. Pensé que ya teníamos todo acordado. Y ahí estaba la verdad. Ellos ya tenían todo acordado. Entre ellos. Sin consultarme. Sin considerar mis sentimientos, mis necesidades, o mis derechos como dueña de la casa. Lucía, el viernes hablamos. Ahora tengo cosas que hacer. Pero mamá Lourdes, es que ya empacamos todo, ya pedimos el camión de mudanza, ya. El viernes, repetí con firmeza, y colgué. Mi teléfono inmediatamente comenzó a vibrar con mensajes de WhatsApp. Primero de Alfredo, luego de Lucía, luego otra vez de Alfredo. Pero decidí no leerlos. En lugar de eso, puse el teléfono en silencio y lo guardé en un cajón. Por primera vez en años, elegí la paz sobre la disponibilidad inmediata. Elegí mi tranquilidad mental sobre la ansiedad de responder a sus demandas al instante. Pasé la mañana caminando por la playa, organizando mis pensamientos. Era increíble cómo la manipulación emocional funcionaba. Durante años, cada vez que Alfredo o Lucía necesitaban algo de mí, yo inmediatamente entraba en modo de resolución de problemas. Dejaba todo lo que estaba haciendo, toda mi vida se pausaba, para atender sus necesidades. Pero ahora podía ver el patrón claramente. Las llamadas siempre venían con urgencia artificial. Las peticiones siempre estaban enmarcadas como si yo fuera la única persona en el mundo que podía resolver su problema. Y mi respuesta siempre tenía que ser inmediata, sin tiempo para pensar, sin espacio para considerar mis propias necesidades. Cuando regresé a la casa al mediodía, revisé mi teléfono. Tenía 14 mensajes de WhatsApp y 5 llamadas perdidas. Los mensajes seguían el patrón típico: primero confusión, luego preocupación fingida, después irritación mal disimulada, y finalmente intentos de manipulación emocional directa. Mamá, no entiendo por qué actúas así. Estamos preocupados. ¿Te pasa algo? Mamá Lourdes, solo queremos pasar tiempo con usted. No pensé que fuera tan complicado quedarnos en su casa. Mamá, somos familia. ¿Por qué nos está tratando como extraños? Leyendo los mensajes uno tras otro, pude ver con claridad cristalina lo que había estado pasando durante años. Cada vez que yo ponía la más mínima resistencia a sus peticiones, inmediatamente recibía una avalancha de mensajes diseñados para hacerme sentir culpable, egoísta, mala madre. Y durante años, funcionaba. Inmediatamente me disculpaba, cedía, y hacía lo que ellos querían para restaurar la armonía familiar. Pero esta vez era diferente. Esta vez podía ver la manipulación por lo que era, y me causaba más tristeza que culpa. Tristeza de darme cuenta de que mi propio hijo había aprendido a usar mi amor maternal como una herramienta para obtener lo que quería. En lugar de responder a los mensajes, decidí usar ese tiempo para algo más productivo.
Llamé al licenciado Ruiz para confirmar nuestra cita del jueves y para pedirle que añadiera algunas cláusulas específicas al contrato. Licenciado, después de pensarlo bien, quiero que el contrato incluya que cualquier modificación a la propiedad debe ser aprobada por escrito por mí. También quiero que quede claro que el periodo de arrendamiento no se puede extender automáticamente y que cualquier extensión requiere un nuevo contrato. Perfecto, señora Lourdes. Esas son cláusulas muy inteligentes. ¿Algo más? Sí. Quiero que el depósito de garantía sea de $3,000, no de $2,000 como habíamos discutido. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Está segura? $3,000 es bastante. Completamente segura. Licenciado. Si van a usar mi casa como hotel, que paguen como si fuera un hotel de lujo. Esa tarde, mientras organizaba algunos documentos en mi escritorio, encontré una carpeta que no había abierto en meses. Era una colección de fotos de Alfredo cuando era niño, algunas cartas que me había escrito cuando era adolescente y algunos dibujos que había hecho para mí cuando era pequeño. Me senté en el sofá y revisé todo con cuidado. En las cartas de adolescente, Alfredo me agradecía por todos mis sacrificios. Me prometía que cuando fuera grande me devolvería todo lo que había hecho por él, me decía que yo era la mejor mamá del mundo. En los dibujos de niño, siempre aparecíamos juntos, él y yo tomados de la mano, sonriendo, bajo un sol brillante y un cielo azul. Por un momento, sentí esa familiar punzada de culpa maternal. ¿Cómo había llegado ese niño dulce que me dibujaba con tanto amor a convertirse en un hombre que ahora me exigía que durmiera en el cuarto de servicio de mi propia casa? Pero entonces recordé las palabras de Paola Torres: permitir que otros abusen de ti no es amor, es complicidad en tu propia destrucción. Y recordé algo más que me había dicho el licenciado Ruiz: el mejor regalo que puede darle a un hijo adulto es enseñarle que las relaciones saludables se basan en el respeto mutuo, no en la manipulación y el abuso. Guardé las fotos y las cartas de nuevo en la carpeta, pero esta vez con una sensación diferente. No era nostalgia dolorosa. Era gratitud por haber sido una buena madre cuando Alfredo era niño, y determinación de seguir siendo una buena madre ahora que era adulto, aunque eso significara enseñarle lecciones que no quería aprender. Esa noche, finalmente les respondí a sus mensajes. Pero no con explicaciones, no con disculpas, no con justificaciones. Simplemente escribí: los espero el viernes a las 2 de la tarde. Tenemos mucho de qué hablar. Era un mensaje corto, directo, y completamente carente de la emotividad maternal que ellos habían aprendido a manipular. Al día siguiente era jueves, el día de mi cita final con el licenciado Ruiz. El día en que firmaría el contrato que cambiaría para siempre la dinámica de mi relación con Alfredo y Lucía. Me dormí esa noche sintiendo algo que no había sentido en años: orgullo por mí misma. El jueves amaneció nublado, como si el cielo reflejara la tormenta emocional que se avecinaba. Me levanté temprano y me arreglé con especial cuidado, eligiendo uno de los vestidos nuevos que había comprado. Con pequeños detalles dorados, elegante pero serio. Me maquillé más de lo usual y me peiné con esa dignidad que solo se aprende después de los 70 años. Antes de salir hacia la oficina del licenciado Ruiz, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Saqué mi teléfono y tomé una selfie en el espejo del recibidor. No era algo que hiciera frecuentemente, pero ese día sentía que necesitaba documentar este momento. La mujer en la foto se veía segura, determinada, lista para defender lo que era suyo. La subí a mi Facebook con un mensaje simple: día importante. Defendiendo lo que me pertenece con dignidad y amor propio. En menos de 10 minutos tenía más de 20 reacciones y varios comentarios de apoyo de mis amigas. Paola Torres fue la primera en comentar: así se hace, Lourdes. Todas estamos contigo. Cuando llegué a la oficina del licenciado, me sentía más fuerte que nunca. Los documentos estaban listos, cada cláusula perfectamente redactada para proteger mis derechos y mi propiedad. Señora Lourdes, me dijo el licenciado Ruiz mientras revisábamos el contrato página por página, este es un documento muy completo. Déjeme explicarle exactamente lo que hemos incluido. El contrato establecía que el alquiler mensual sería de $1,500, pagaderos por adelantado el primer día de cada mes. El depósito de garantía sería de $3,000, pagadero antes de la ocupación. Todos los servicios públicos, incluyendo luz, agua, gas, internet,
cable y mantenimiento del jardín serían responsabilidad de los inquilinos, con un costo estimado de $400 mensuales adicionales. En total, me explicó el licenciado, estarían pagando aproximadamente $1,900 mensuales, más el depósito inicial de $3,000. Eso significa que antes de mudarse necesitarían tener listos $4,900. La cifra me impresionó incluso a mí. Pero el licenciado me recordó que esos eran precios de mercado para una propiedad como la mía en esa zona durante la temporada alta. También hemos incluido cláusulas de comportamiento, continuó. No se permiten modificaciones a la propiedad sin autorización escrita de la propietaria. No se permiten huéspedes por más de 3 días consecutivos sin notificación previa. El inquilino es responsable de cualquier daño que exceda el desgaste normal. Y muy importante, el contrato no es renovable automáticamente. Al terminar los 6 meses, los inquilinos deben desocupar la propiedad inmediatamente. Cada cláusula había sido pensada para protegerme de los abusos que había experimentado durante años. Ya no habría favorcitos que se extendían indefinidamente. Ya no habría emergencias familiares que se convertían en ocupación permanente. Ya no habría manipulación emocional disfrazada de necesidad. ¿Y si se niegan a firmar?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Entonces no pueden quedarse en su propiedad. Es así de simple. Usted no tiene ninguna obligación legal o moral de permitir que alguien viva en su casa sin un contrato que la proteja, sin importar el parentesco familiar. Firmé el contrato con mano firme. 3 copias, una para mí, una para ellos, y una para el archivo del licenciado. También pagué los honorarios legales, $300 que consideré la mejor inversión que había hecho en años. Señora Lourdes, me dijo el licenciado cuando terminamos, quiero que sepa que está haciendo lo correcto. He visto muchos casos como el suyo, y lo que usted está haciendo no es egoísmo. Es autorrespeto. De regreso a casa, me detuve en el banco para organizar mis finanzas. Quería tener muy claro cuánto dinero tenía disponible y cuánto podía costarme esta decisión. Revisé mis cuentas de ahorro, mis inversiones, mi pensión mensual. Por primera vez en años, todos esos números me tranquilizaron en lugar de estresarme. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente durante muchos años, incluso sin el alquiler de la casa. Podía permitirme defender mis principios sin poner en riesgo mi seguridad financiera. Esa tarde, mientras preparaba la casa para la llegada de Alfredo y Lucía, decidí hacer algo simbólico. Limpié mi cuarto principal a fondo, cambié las sábanas, arreglé las flores del jardín y las puse en el buró. Quería que todo estuviera perfecto para demostrar que ese seguía siendo mi espacio en mi casa. También preparé la sala para nuestra conversación. Coloqué las 3 copias del contrato sobre la mesa del centro, junto con una calculadora y una libreta donde había anotado todos los gastos mensuales estimados. Alrededor de las 5 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar. Era Alfredo. Mamá, ya salimos de la ciudad. Llegamos como a las 7. Está todo listo. Todo está listo, mijo. Los espero. ¿Segura que estás bien? Sonabas muy seria ayer. Estoy perfecta, Alfredo. Maneja con cuidado. Después de colgar, me senté en la terraza con una taza de té y observé el atardecer sobre el océano. Era mi último atardecer como la Lourdes de antes. Mañana sería una mujer diferente, sin importar lo que pasara con Alfredo y Lucía. Recordé una conversación que había tenido con mi psicóloga años atrás, cuando estaba pasando por el divorcio. Me había dicho algo que en ese momento no entendí completamente. Lourdes, a veces el acto más amoroso que puedes hacer por alguien es negarte a permitir que te lastime. Ahora, sentada en mi terraza, viendo mi océano desde mi casa, finalmente entendía lo que había querido decir. A las 7:15 escuché el sonido de un carro llegando. Desde la ventana vi el camión de mudanza que Lucía había mencionado, seguido por el carro de Alfredo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no de miedo. Era anticipación. Los vi bajarse del carro y empezar a descargar cajas y cajas de pertenencias. Mucho más de lo que uno llevaría para una estadía de 6 meses. Era como si se estuvieran mudando permanentemente. Alfredo se dirigió hacia la puerta principal mientras Lucía dirigía a los cargadores sobre dónde poner las cajas. Me llamó la atención que ella ya estuviera dando órdenes sobre mi propiedad como si fuera la dueña. Cuando Alfredo tocó la puerta, esperé unos segundos antes de abrir.
Quería aparecer tranquila, en control, sin esa ansiedad maternal que siempre había mostrado cuando se trataba de él. «Hola, mamá», me dijo con una sonrisa amplia, abrazándome como si nada hubiera pasado. «Qué bueno estar aquí. La casa se ve hermosa». «Gracias, mijo. Pasen, tenemos que hablar antes de que descarguen nada más». Lucía apareció detrás de él, cargando una caja grande. «Mamá Lourdes, ¿dónde quiere que pongamos las cosas del cuarto principal? Ya vimos que usted no movió sus cosas todavía». Y ahí estaba. Ni siquiera habían entrado completamente a la casa y ya estaban asumiendo que yo iba a ceder mi cuarto. «Lucía, Alfredo, siéntense por favor. Tenemos mucho de qué hablar». «Pero mamá», dijo Alfredo, mirando hacia el camión de mudanza, «los señores están esperando para descargar». «Que esperen», dije con una firmeza que los sorprendió a ambos. «Esto es importante». Los guié hacia la sala, donde los documentos los esperaban sobre la mesa del centro. Vi cómo sus ojos se fijaron inmediatamente en los papeles, confundidos. «Siéntense», repetí. «Es hora de que entiendan exactamente bajo qué condiciones pueden quedarse en mi casa». Por primera vez desde que habían llegado, tanto Alfredo como Lucía se quedaron completamente en silencio. Era el momento de la verdad. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el sonido de las olas a través de las ventanas abiertas. Alfredo y Lucía se habían sentado en el sofá, mirando alternativamente los documentos sobre la mesa y mi rostro, tratando de descifrar qué estaba pasando. «Mamá», comenzó Alfredo con esa voz cautelosa que usaba cuando sentía que algo no iba según sus planes. «¿Qué son todos esos papeles?» Me senté en mi sillón favorito, el que había comprado específicamente para esta casa, y tomé la primera copia del contrato. «Alfredo, Lucía», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, «durante estos últimos días he estado reflexionando mucho sobre lo que ustedes me pidieron. Y he decidido que si van a vivir en mi casa por 6 meses, necesitamos un acuerdo formal que proteja a todas las partes involucradas». Lucía se inclinó hacia adelante, con esa expresión de confusión mezclada con irritación que ya conocía bien. «¿Un acuerdo formal? Mamá Lourdes, somos familia. ¿Para qué necesitamos papeles?» «Precisamente porque somos familia», respondí. «Necesitamos que todo esté claro desde el principio. No quiero que haya malentendidos que puedan dañar nuestra relación». Alfredo tomó una de las copias del contrato y comenzó a hojearla. Su expresión cambió gradualmente de confusión a sorpresa, y luego a algo que se parecía mucho al shock. «Mamá», dijo con voz entrecortada, «esto es un contrato de arrendamiento». «Exactamente», confirmé. «Un contrato de arrendamiento formal, redactado por un abogado, que establece las condiciones bajo las cuales pueden ocupar mi propiedad». Lucía le arrebató el documento a Alfredo y comenzó a leerlo en voz alta, su voz subiendo de tono con cada línea. $1,500 mensuales, $3,000 de depósito, todos los servicios por nuestra cuenta. Su voz había alcanzado un nivel que casi podría considerarse grito. «Mamá Lourdes, esto es un robo». «Es el precio de mercado para una propiedad como esta en esta zona», respondí tranquilamente. «De hecho, consulté con un agente inmobiliario y podría cobrar hasta $2,000 mensuales durante la temporada alta». Alfredo seguía leyendo el contrato, pasando las páginas con movimientos cada vez más bruscos. «Mamá, aquí dice que no podemos hacer ninguna modificación a la casa, que no podemos tener invitados por más de 3 días, que tenemos que pagar cualquier daño». Su voz se quebró ligeramente. «¿Realmente nos ves como inquilinos extraños?» Esa pregunta me dolió más de lo que esperaba, pero recordé las palabras del licenciado Ruiz sobre mantenerme firme en mi posición. «Los veo como adultos responsables que pueden pagar por el lugar donde van a vivir», respondí. «Si fueran extraños, les cobraría aún más». Lucía se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana con pasos agitados. «Esto es increíble. Venimos aquí pensando que íbamos a pasar tiempo en familia, a ayudar a mamá Lourdes para que no estuviera tan sola, y nos recibe con esto». Agitó el contrato en el aire como si fuera una evidencia de traición. «¿Ayudarme?», pregunté, sintiendo como la indignación comenzaba a subir por mi garganta. «¿Llamar a exigir que arregle su cuarto es ayudarme? ¿Asumir que yo dormiría en el cuarto de servicio de mi propia casa es ayudarme?». Alfredo se veía genuinamente confundido. «Mamá,
Pensé que te gustaba ayudarnos. Siempre has estado ahí cuando te necesitamos. Y siempre estaré ahí cuando me necesiten, respondí. Pero hay una diferencia entre ayudar y permitir que abusen de mí. Nadie está abusando de ti, explotó Lucía. Solo necesitábamos un lugar donde quedarnos temporalmente. Temporalmente. Saqué mi teléfono y busqué algo que había estado guardando como evidencia. Lucía, ayer por la mañana publicaste en tu Facebook una foto del camión de mudanza con el comentario: por fin nos mudamos a la playa. Nuevo hogar, nueva vida. Eso suena temporal. El color se desvaneció del rostro de Lucía. Alfredo la miró con expresión de traición. ¿Lucía? ¿Qué significa eso? Lucía tartamudeó, buscando una explicación, pero yo continué. Y hace 2 semanas, cuando pensaban que yo no estaba prestando atención, te escuché hablando por teléfono con tu hermana. Le dijiste, textualmente: cuando la vieja se muera, la casa va a ser nuestra de todos modos. Mientras tanto, podemos ahorrar dinero viviendo ahí gratis. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Alfredo se había puesto pálido y miraba a su esposa como si la viera por primera vez. Lucía abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Yo nunca. Eso no, comenzó Lucía, pero las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Es cierto, Lucía?, preguntó Alfredo con una voz que no reconocí. ¿Realmente dijiste eso? Lucía finalmente encontró su voz, pero en lugar de disculparse, atacó. Está bien, sí lo dije. ¿Y qué? Esta casa va a ser de Alfredo algún día de todas formas. ¿Por qué deberíamos pagar por algo que ya es prácticamente nuestro? Las palabras salieron de su boca como veneno, y pude ver el momento exacto en que Alfredo se dio cuenta de quién era realmente su esposa. Lucía. Susurró, pero ella ya había perdido todo control. Y otra cosa, continuó gritando. Usted ya está vieja. No necesita una casa tan grande. Debería estar agradecida de que nos hagamos cargo de todo en lugar de quejarse. Me levanté lentamente de mi sillón. Por 70 años, había permitido que otras personas me hablaran así. 70 años de aceptar faltas de respeto por el bien de la armonía familiar. Pero no más. Sal de mi casa, dije con una voz tan fría que hasta yo me sorprendí. ¿Qué? Lucía parecía genuinamente sorprendida de que hubiera consecuencias para sus palabras. Que salgas de mi casa. Ahora mismo. No puedes echarme. Somos familia. Tú no eres mi familia, respondí con una claridad cristalina. La familia se basa en el amor y el respeto. Tú solo eres la esposa de mi hijo, y una esposa que acabó de demostrar que no tiene ni amor ni respeto por mí. Alfredo se puso de pie, todavía en shock por lo que acababa de presenciar. Mamá, por favor, déjame hablar con ella. No, Alfredo, lo interrumpí. Tú tienes una decisión que hacer. Puedes quedarte y firmar este contrato, pagando como cualquier adulto responsable por el lugar donde vives. O puedes irte con tu esposa, que acaba de demostrar exactamente lo que piensa de mí. Pero mamá, es mi esposa. Y yo soy tu madre. La madre que trabajó 40 años para darte una educación, que se sacrificó para que tuvieras oportunidades, que nunca te negó nada cuando realmente lo necesitabas. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Pero ya no voy a permitir que me falten el respeto en mi propia casa. Lucía había comenzado a recoger su bolso, murmurando cosas que no pude entender. Está bien, dijo finalmente, dirigiéndose hacia la puerta. Nos vamos. Pero no piense que esto se va a quedar así. Tienes razón, respondí. No se va a quedar así. Porque a partir de hoy, nunca más volverás a poner un pie en mi propiedad. Alfredo me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor. La decisión es tuya, mijo, le dije, sintiendo como mi corazón se partía pero manteniéndome firme. Pero ya no voy a negociar mi dignidad por nada ni por nadie. Lucía ya había salido de la casa, gritándoles a los cargadores que volvieran a subir todo al camión. Alfredo se quedó ahí parado por unos minutos más, mirando alternativamente hacia la puerta y hacia mí. Finalmente, tomó una de las copias del contrato. ¿Puedo quedarme con esto? Para pensarlo. Por supuesto, respondí. Pero la oferta vence mañana a mediodía. Después de eso,
no habrá más oportunidades. Alfredo asintió tristemente y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una vez más. Mamá, yo no sabía lo que Lucía había dicho. Te juro que no sabía. Lo sé, mijo, respondí con suavidad. Por eso todavía tienes la oportunidad de elegir. Lo vi subirse al carro y manejar detrás del camión de mudanza hasta que desaparecieron en la carretera. Entonces, por primera vez en horas, me permití sentir el peso completo de lo que había pasado. Me senté en mi terraza y lloré. Lloré por el niño dulce que había criado. Lloré por la relación que se había perdido. Lloré por los años de manipulación que finalmente había entendido. Pero también lloré de alivio. Porque por primera vez en mi vida, había defendido mi dignidad sin disculparme por ello. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta muy tarde, sentada en la terraza, escuchando el sonido de las olas y procesando todo lo que había pasado. Por momentos me sentía fuerte y orgullosa de haber defendido mi dignidad. Por otros, me invadía una tristeza profunda por la forma en que había terminado todo. Alrededor de las 3 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Era de Alfredo. Mamá, no puedo dormir. Estamos en un hotel en el centro. Lucía está furiosa, pero yo sigo pensando en todo lo que pasó. ¿Podemos hablar mañana? Le respondí simplemente, claro, mijo, cuando quieras. Me dormí finalmente cerca del amanecer, y desperté alrededor de las 10 de la mañana con la sensación de haber corrido un maratón. Todo mi cuerpo se sentía pesado, pero mi mente estaba extrañamente clara. Preparé mi café matutino y salí a la terraza como siempre hacía. El océano se veía igual que siempre, tranquilo e infinito, recordándome que la vida continuaba sin importar los dramas humanos. Mi teléfono sonó alrededor de las 11. Era Alfredo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Solo yo. Lucía se quedó en el hotel. Por supuesto, mijo. Te espero. Una hora después, Alfredo tocó la puerta. Se veía terrible, ojeras profundas, ropa arrugada, el cabello despeinado. Era evidente que tampoco había dormido bien. Hola, mamá, me dijo con voz cansada. Gracias por recibirme. Lo abracé como no lo había hecho en años. Sin expectativas, sin agenda, solo como una madre que ama a su hijo a pesar de todo. Pasa, mijo. ¿Quieres café? Nos sentamos en la sala, en los mismos lugares donde había ocurrido la confrontación del día anterior. Pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Había una honestidad en el aire que no había sentido entre nosotros en mucho tiempo. Mamá, comenzó Alfredo, toda la noche estuve pensando en lo que dijiste ayer. Y tienes razón. Completamente razón. Lo miré sin decir nada, permitiendo que continuara. Yo sabía que lo que estábamos pidiendo no estaba bien. En el fondo lo sabía. Pero Lucía tenía una forma de hacer que todo sonara razonable. Decía que tú estarías feliz de tenernos cerca, que te sentías sola, que era una situación que nos beneficiaba a todos. ¿Y tú qué pensabas realmente? Le pregunté con suavidad. Alfredo suspiró profundamente. Pensaba que era muy conveniente para nosotros. El alquiler de nuestro departamento se terminaba, los precios en la ciudad han subido muchísimo, y la idea de vivir gratis en la playa por 6 meses sonaba como la solución perfecta. Gratis. Repetí. Sí, mamá. Nunca pensamos en pagarte. Lucía decía que sería ofensivo ofrecerte dinero, que éramos familia y las familias no se cobran entre sí. Me quedé en silencio por unos momentos, procesando la honestidad de sus palabras. Alfredo, le dije finalmente, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por mi vida más allá de lo que yo podía hacer por ti? Su rostro se descompuso. Yo, no lo sé, mamá. Honestamente, no lo sé. Ayer, cuando Lucía me gritó que ya estaba vieja y que debería estar agradecida de que se hicieran cargo de todo, ¿sabes lo que más me dolió? Alfredo negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Que tú no dijeras nada. Que permanecieras en silencio mientras tu esposa me insultaba en mi propia casa. Mamá, yo estaba en shock. No sabía qué decir. Exacto. No sabías qué decir porque durante años has permitido que ella tome el control de todas las decisiones que me involucran.
Has permitido que ella hable por ti, que ella decida cuando me ven, cómo me tratan, qué me piden. Alfredo se cubrió la cara con las manos. Tienes razón. Dios mío, mamá, tienes toda la razón. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Finalmente, Alfredo levantó la mirada. Todavía está disponible, lo del contrato. Revisé mi reloj. Eran las 12:15. Técnicamente, mi oferta vencía a mediodía, le dije. Pero puedo hacer una excepción. ¿Las mismas condiciones? Los $1,500 mensuales más servicios. Las mismas condiciones. Alfredo asintió lentamente. Es mucho dinero, mamá. Pero es justo. Y honestamente, después de todo lo que ha pasado, creo que necesito hacer esto. Necesito demostrarme a mí mismo que puedo ser un adulto responsable que paga por donde vive. ¿Y Lucía? La expresión de Alfredo se endureció. Lucía puede buscar otro lugar donde vivir. Yo me quedo aquí, pero solo si tú quieres. Y voy a pagar cada centavo de lo que establece el contrato. Sentí una mezcla de alivio y orgullo. Mi hijo finalmente estaba tomando una decisión como adulto, sin permitir que otros decidieran por él. ¿Tienes el dinero?, le pregunté prácticamente. Tengo ahorros para el depósito y los primeros 2 meses. Después de eso, tendré que ajustarme al presupuesto, pero sí puedo hacerlo. Alfredo, le dije con seriedad, si firmas este contrato, no habrá excepciones familiares. Si no pagas a tiempo, tendrás que irte. Si no cumples las reglas, tendrás que irte. ¿Entiendes? Entiendo perfectamente, mamá. Y lo respeto. Me levanté y fui por las copias del contrato que habían quedado en la mesa. Hay algo más que necesitas saber, le dije mientras regresaba. Esta casa nunca va a ser tuya por herencia. Alfredo me miró confundido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ayer, después de que se fueron, hice una cita con mi abogado para cambiar mi testamento. Esta casa va a ser donada a una fundación que ayuda a mujeres mayores víctimas de violencia familiar cuando yo muera. Mamá. No es por castigarte, Alfredo. Es porque me di cuenta de que durante años ustedes han visto esta casa como su futuro, no como mi presente. Y eso no es saludable para ninguno de nosotros. Alfredo asintió lentamente. Tienes razón. Completamente razón. ¿Y sabes qué, mamá? Me siento aliviado. Por primera vez en años, no tengo que preocuparme por herencias o por complacer a Lucía con promesas sobre el futuro. Puedo simplemente ser tu hijo. Firmamos el contrato ahí mismo, en la mesa del centro de mi sala. Alfredo pagó el depósito y el primer mes con una transferencia bancaria que hizo desde su teléfono. $3,500 que demostraban que hablaba en serio. ¿Cuándo te mudas?, le pregunté. ¿Mañana está bien? Necesito ir al hotel a buscar mis cosas y, bueno, a hablar con Lucía. ¿Cómo crees que vaya a reaccionar? Alfredo suspiró. Mal, muy mal. Pero esa es mi responsabilidad, no tuya. Esa tarde, mientras Alfredo hacía los arreglos para mudarse al día siguiente, recibí varias llamadas de números desconocidos que no contesté. También llegaron varios mensajes de WhatsApp de Lucía, cada uno más hostil que el anterior. Esto no se va a quedar así. Usted va a arruinar su relación con su hijo. Algún día va a necesitar nuestra ayuda y no vamos a estar. Espero que sea feliz viviendo sola para siempre. En lugar de molestarme, los mensajes me tranquilizaron. Confirmaban que había tomado la decisión correcta. Una persona que realmente me amara nunca me amenazaría de esa forma. Esa noche, mientras preparaba la cena, Alfredo me llamó. Mamá, ya hablé con Lucía. Se va a quedar en casa de su hermana mientras busca departamento. Oficialmente, nos vamos a tomar un tiempo. ¿Cómo te sientes con eso? Triste, pero también aliviado. Creo que durante mucho tiempo he sabido que nuestra relación no era saludable, pero no tenía el valor de admitirlo. Mijo, le dije con cariño, a veces las decisiones más difíciles son las que más necesitamos tomar. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Me perdonas? Por todos estos años de no verte realmente. Ya te perdoné, Alfredo.
incluso antes de que me lo pidieras. Te amo, mamá. Y yo a ti, mijo. Siempre. Esa noche me dormí sintiendo algo que no había experimentado en años. Esperanza. Esperanza de que mi relación con Alfredo pudiera sanar. Esperanza de que él pudiera convertirse en el hombre que yo sabía que podía ser. Pero sobre todo, esperanza de que yo había encontrado finalmente el valor de vivir según mis propios términos. Los siguientes 3 días fueron como vivir en una nueva realidad. Alfredo se mudó el sábado por la mañana, trayendo solo 2 maletas con ropa y algunos objetos personales. Era increíble la diferencia entre esta mudanza silenciosa y respetuosa, y la invasión agresiva que habían planeado originalmente. Mamá me dijo mientras acomodaba sus cosas en el cuarto de huéspedes, «Gracias por darme esta oportunidad». «Gracias por tomarla», le respondí. Durante esos primeros días, establecimos una rutina que me sorprendió por lo natural que se sentía. Alfredo trabajaba desde casa en su computadora portátil, pero respetaba completamente mis espacios y mis horarios. Desayunábamos juntos cuando yo quería compañía, y cada uno hacía lo suyo cuando yo prefería soledad. Lo más notable era cómo había cambiado su forma de comunicarse conmigo. Ya no eran exigencias disfrazadas de peticiones. Ahora preguntaba, ¿te molesta si uso la terraza para hacer una llamada de trabajo? ¿Necesitas la cocina o puedo preparar algo de comer? ¿Te gustaría que comprara algo en el mercado? Era como redescubrir a mi hijo. El martes por la tarde, mientras yo regaba las plantas del jardín, mi teléfono sonó. Era un número local que no reconocí. «Señora Lourdes Chávez», preguntó una voz femenina muy educada. «Sí, soy yo». «Señora, habla Patricia Mendoza, del bufete de abogados Mendoza y Asociados. Estoy llamando en representación de la señora Lucía Muñiz». Mi estómago se contrajo inmediatamente. Había estado esperando algo así. «¿En qué puedo ayudarla?», pregunté, tratando de mantener mi voz neutra. «Señora Chávez, mi clienta me ha informado que usted está intentando separar maliciosamente a su esposo de ella, y que está utilizando manipulación emocional y chantaje económico para lograr ese objetivo». La acusación era tan absurda que por un momento no supe si reír o indignarme. «Licenciada», respondí con calma, «creo que su clienta no le ha contado la historia completa». «Señora, mi clienta está preparada para iniciar acciones legales si usted no cesa inmediatamente en su comportamiento hostil hacia su matrimonio». «¿Acciones legales?», pregunté. «¿Basadas en qué?». «Alienación parental, manipulación de adulto mayor, chantaje emocional». «Licenciada», la interrumpí, «le sugiero que le pregunte a su clienta sobre el contrato de arrendamiento que mi hijo firmó voluntariamente, sobre los insultos que me dirigió en mi propia casa, y sobre sus comentarios públicos respecto a apropiarse de mi propiedad. También puede preguntarle por qué está tan interesada en una casa que supuestamente no le importa». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Señora Chávez, ¿tiene usted representación legal?». «Por supuesto. El licenciado Gilberto Ruiz. ¿Quiere que le dé su número?». «No será necesario por ahora. Estaremos en contacto». Colgó abruptamente. Inmediatamente llamé al licenciado Ruiz para informarle sobre la llamada. «No se preocupe, señora Lourdes», me tranquilizó. «Es una táctica de intimidación muy común. No tiene ningún caso legal real. Usted no ha hecho nada ilegal, inmoral o inapropiado. Simplemente estableció límites saludables en su propia propiedad. ¿Y si realmente me demanda? Si lo hace, nos defenderemos fácilmente. Pero lo más probable es que se den cuenta de que no tienen ningún fundamento legal y abandonen la idea». Esa tarde, cuando Alfredo regresó de hacer unas compras en el pueblo, le conté sobre la llamada de la abogada. Su rostro se puso rojo de indignación. «No puedo creer que haya llegado tan lejos», exclamó. «Mamá, esto es completamente inaceptable. ¿Tú sabías que iba a hacer esto?». «Para nada. Si lo hubiera sabido, la habría detenido inmediatamente». Alfredo se paseaba por la sala, visiblemente molesto. «Mañana mismo voy a hablar con ella». «No, mijo», le dije con firmeza. «No tienes que hacer nada. Esto es entre ella y yo». «Pero mamá, está tratando de demandarte porque yo decidí quedarme aquí. Es mi responsabilidad». «Tu responsabilidad es vivir tu vida según tus propias decisiones,
no controlar las decisiones de otros. Alfredo se detuvo y me miró con admiración. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Siempre fui sabia, le respondí con una sonrisa. Solo que antes tenía miedo de actuar según mi sabiduría. El miércoles por la mañana, Lucía misma apareció en mi puerta. La vi llegar desde la ventana de la cocina. Un taxi la dejó frente a la casa y se dirigió hacia la entrada con pasos decididos y agresivos. Cuando tocó el timbre, esperé unos momentos antes de abrir. Quería estar mentalmente preparada para lo que viniera. Lucía, dije al abrir la puerta, sin invitarla a pasar. Mamá Lourdes, tenemos que hablar. No creo que tengamos nada de qué hablar. Mire lo que ha hecho, exclamó, su voz ya subiendo de tono. Destruyó mi matrimonio. Separó a Alfredo de mí con sus manipulaciones. Lucía, respondí con calma, Alfredo es un adulto que tomó sus propias decisiones. Usted lo manipuló. Lo chantajeó emocionalmente para que firmara ese contrato ridículo. ¿Ridículo? Pregunté. ¿Te parece ridículo que un adulto pague por el lugar donde vive? Usted sabe que no tenemos $1,500 para tirar cada mes. Entonces tal vez no deberían vivir en una casa que cuesta $1,500 al mes. Lucía se quedó sin palabras por un momento, como si no hubiera esperado una respuesta tan directa. Mamá Lourdes cambió de táctica, ahora con voz más suave pero igualmente manipuladora. Sé que usted me odia, pero piense en Alfredo. Él me ama. Sin mí, él va a estar solo y deprimido. Alfredo parece estar muy bien, respondí. De hecho, parece más relajado y feliz de lo que lo había visto en años. Eso es temporal. Cuando se dé cuenta de lo que perdió, va a culparla a usted. Si eso pasa, será su decisión. Lucía se dio cuenta de que sus tácticas habituales no estaban funcionando y volvió a su verdadera personalidad. Está bien, gritó. Pero no piense que esto va a terminar aquí. Voy a hacer que se arrepienta de haberse metido en mi matrimonio. Lucía, le dije con una voz tan fría que ella se calló inmediatamente. Nunca me metí en tu matrimonio. Simplemente dejé de permitir que tu matrimonio se metiera en mi vida. No me hable así. En mi propiedad, te hablo como quiero. Y ahora te pido que te vayas. No me puede echar. Estoy en la banqueta. Estás en mi banqueta, frente a mi casa, después de venir a amenazarme. Una llamada a la policía sería muy fácil de hacer. Por primera vez desde que había llegado, Lucía pareció darse cuenta de que no tenía ningún poder en esta situación. Esto no se va a quedar así, murmuró mientras caminaba de regreso hacia la calle donde la esperaba el taxi. Tienes razón, le grité antes de que se subiera al carro. No se va a quedar así. Va a mejorar. Esa noche, durante la cena, Alfredo y yo hablamos sobre el incidente. Mamá, siento mucho que hayas tenido que pasar por eso, me dijo. No tienes por qué sentirlo, mijo. No fue culpa tuya. Pero sí es mi responsabilidad. Yo permití que te tratara mal durante años. Alfredo, le dije, tomando su mano a través de la mesa, el pasado ya pasó. Lo que importa es lo que decidimos hacer de ahora en adelante. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a vivir nuestras vidas con dignidad, respeto y amor propio. Me gusta ese plan, dijo con una sonrisa. Esa noche, antes de ir a dormir, recibí un mensaje de WhatsApp de Paola Torres. Lourdes, vi en Facebook que Alfredo se mudó contigo. ¿Cómo van las cosas? Le respondí, mejor de lo que esperaba. Alfredo está pagando alquiler como cualquier inquilino responsable, y finalmente estamos construyendo una relación de adultos basada en el respeto mutuo. ¡Qué maravilloso! Te mereces toda la felicidad del mundo. Me dormí esa noche sintiendo algo que no había experimentado en décadas. Paz completa. Por primera vez en mi vida, todas las personas en mi casa estaban ahí porque querían estar, bajo condiciones justas y equitativas. Era exactamente como debía ser. 3 meses después de aquella confrontación que cambió mi vida para siempre, me desperté una mañana de viernes sintiendo algo que no había experimentado en años. La certeza absoluta de que mi vida me pertenecía completamente. Me levanté y preparé mi café como siempre, pero esta vez con una sonrisa que venía desde lo más profundo de mi alma. Alfredo ya estaba despierto, trabajando en su computadora en la terraza, respetando mi rutina matutina como lo había hecho desde el primer día. Buenos días,
Mamá me saludó cuando salí con mi taza. ¿Dormiste bien? Como un bebé le respondí, y era cierto. Durante estos 3 meses, nuestra relación había florecido de una manera que nunca imaginé posible. Alfredo pagaba religiosamente sus $1,500 cada primer día del mes, más los $400 de servicios. Mantenía limpio su espacio, respetaba mis horarios, y por primera vez en años, nuestras conversaciones eran las de 2 adultos que se respetaban mutuamente. Lo más hermoso era que habíamos recuperado esa conexión genuina de madre e hijo que se había perdido entre tantos años de manipulación y chantaje emocional. Ahora podíamos hablar de todo, de su trabajo, de mis planes, de sus sentimientos, de mis proyectos. Mamá me había dicho una tarde la semana anterior: quiero que sepas que estos han sido los meses más felices que he tenido en años. Por primera vez siento que soy realmente independiente, que puedo cuidar de mí mismo, que no necesito que otros resuelvan mi vida. Y yo estoy muy orgullosa de ti, mijo, le había respondido. Pero sobre todo, estoy orgullosa de nosotros, de lo que hemos construido juntos. Durante estos meses, Lucía había intentado varias tácticas para recuperar a Alfredo. Primero fueron las llamadas constantes, luego los mensajes dramáticos, después las promesas de cambio, y finalmente las amenazas. Pero Alfredo se había mantenido firme en su decisión. Mamá me había explicado una noche después de una de esas llamadas. Me di cuenta de que durante años pensé que estar en una relación significaba sacrificar mi propia identidad. Pero contigo he aprendido que las relaciones saludables se basan en el respeto mutuo, no en la manipulación. La amenaza legal de Lucía nunca se materializó. Según el licenciado Ruiz, era exactamente lo que él había predicho, una táctica de intimidación sin fundamento real. Las personas manipuladoras siempre amenazan con consecuencias terribles cuando pierden control, me había explicado, pero rara vez tienen el valor o los recursos para seguir adelante con sus amenazas. Mis amigas de la playa habían sido un apoyo increíble durante toda esta transición. Paola Torres me visitaba frecuentemente y siempre se iba diciendo lo mismo: Lourdes, es como si hubieras rejuvenecido 10 años. Se te ve tan libre. Y tenía razón. Me sentía libre de una manera que no recordaba haber experimentado jamás. Libre de la culpa maternal tóxica. Libre de la obligación de sacrificarme constantemente por otros. Libre de permitir que cualquier persona me faltara al respeto en mi propia casa. Esta mañana de viernes era especial porque marcaba exactamente 3 meses desde que Alfredo había firmado el contrato. También era el día en que habíamos acordado evaluar si quería renovar por otros 3 meses. Alfredo, le dije después de terminar mi café, ¿tienes tiempo para hablar sobre el contrato? Por supuesto, mamá. De hecho, tengo algo que proponerte. Nos sentamos en la sala, en los mismos lugares donde habíamos firmado el primer contrato 3 meses atrás. Mamá, comenzó Alfredo, estos 3 meses han sido transformadores para mí. He aprendido a ser responsable de mi propia vida, a manejar mi dinero de manera inteligente y a valorar realmente lo que tengo. Me da mucho gusto escucharte decir eso, mijo. Y quiero seguir viviendo aquí, pero con una condición diferente. Lo miré con curiosidad. ¿Qué tipo de condición? Alfredo sonrió y sacó un sobre de su mochila. Quiero pagar por un año completo, por adelantado. Abrí el sobre y encontré un cheque por $18,000, 12 meses de alquiler por $1,500 cada uno. Alfredo, dije sorprendida, ¿de dónde sacaste todo este dinero? Durante estos 3 meses, sin Lucía gastando todo lo que ganaba en cosas innecesarias, logré ahorrar una cantidad increíble. También vendí el carro que teníamos, que era demasiado caro para mis necesidades reales, y compré uno usado pero confiable. Me quedé mirando el cheque, procesando lo que esto significaba. Pero mijo, ¿estás seguro? Es mucho dinero junto. Mamá, nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Quiero hacer esto porque quiero demostrarte, y demostrarme a mí mismo, que soy capaz de ser completamente responsable de mi vida. ¿Y qué pasa con Lucía? ¿Ya tomaste una decisión definitiva? Alfredo suspiró. La semana pasada firmamos los papeles de divorcio. Oficialmente, ya no estamos casados. Me quedé en silencio por un momento, procesando esta información. ¿Cómo te sientes con eso? Aliviado, respondió sin dudar. Por primera vez en años, siento que puedo respirar.
Y también siento que finalmente puedo ser el hijo que tú mereces. Acepté el cheque y firmamos un nuevo contrato por un año completo. Pero esta vez, la dinámica era completamente diferente. No era una transacción de negocios fría. Era un acuerdo entre dos adultos que se respetaban y se querían genuinamente. Esa tarde, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante semanas. Tomé mi teléfono y grabé un video para mi Facebook. Hola a todas mis amigas, comencé, sentada en mi terraza favorita con el océano de fondo. Quería compartir con ustedes una reflexión importante. Durante muchos años, pensé que ser buena madre significaba sacrificar mi propia felicidad por la de mi hijo. Pensé que amar significaba permitir que otros tomaran decisiones por mí. Pensé que la familia significaba aceptar cualquier tipo de trato, sin importar lo irrespetuoso que fuera. Hice una pausa, mirando directamente a la cámara. Pero a los 70 años, finalmente aprendí algo fundamental. El amor propio no es egoísmo. Establecer límites no es maldad. Y exigir respeto no es capricho. Es supervivencia emocional. Continué el video contando mi historia, sin mencionar nombres pero compartiendo las lecciones que había aprendido. Terminé diciendo: a todas las mujeres que están viendo esto, especialmente a las que, como yo, han pasado décadas cuidando a otros antes que a sí mismas, nunca es demasiado tarde para empezar a vivir con dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir no a lo que no nos conviene. Y nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecemos. Publiqué el video y en menos de una hora tenía más de 100 reacciones y decenas de comentarios de mujeres agradeciendo por compartir mi experiencia. Esa noche, durante la cena, Alfredo y yo brindamos con una copa de vino. ¿Por qué brindamos?, me preguntó. Por haber aprendido que el respeto no se pide, se exige, le respondí. Y por haber descubierto que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que realmente queremos. Por eso, y por tener la madre más valiente del mundo, añadió Alfredo. Después de cenar, salimos a caminar por la playa como habíamos comenzado a hacer cada viernes por la noche. Era nuestro momento especial de la semana, cuando hablábamos de todo y de nada, simplemente disfrutando de la compañía mutua. Mamá, me dijo Alfredo mientras caminábamos por la orilla, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué es? Gracias por no haber cedido aquella noche. Gracias por haberte defendido. Si no lo hubieras hecho, yo probablemente seguiría siendo el mismo hombre inmaduro y manipulado de antes. Y gracias a ti por haber tenido el valor de cambiar, mijo. Regresamos a casa cuando las estrellas ya brillaban completamente sobre nuestras cabezas. Alfredo se fue a su cuarto y yo me quedé un rato más en la terraza, disfrutando del sonido de las olas y la sensación de paz absoluta que ahora caracterizaba mis noches. Mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp de Paola Torres. Lourdes, vi tu video en Facebook. Estoy llorando de emoción. Eres una inspiración para todas nosotras. Le respondí: gracias, amiga. Solo compartí lo que aprendí, que nunca es demasiado tarde para empezar a valorarse. Me quedé ahí sentada hasta muy tarde, reflexionando sobre todo lo que había cambiado en estos meses. Había recuperado a mi hijo, pero más importante aún, me había recuperado a mí misma. Por primera vez en 70 años, mi vida me pertenecía completamente. Cada decisión que tomaba era mía. Cada día que vivía era según mis propios términos. Cada relación en mi vida se basaba en el respeto mutuo. Antes de irme a dormir, escribí en mi diario personal algo que resumía perfectamente cómo me sentía. Por fin, después de muchos años de cuidar a otros antes que a mí misma, después de años de permitir que otros decidieran cómo debía vivir mi vida, después de años de confundir el sacrificio con el amor, por fin, soy yo la que decide a quién cuidar. Y la primera persona a la que decidí cuidar fui a mí misma. Cerré el diario y me fui a dormir con una sonrisa en los labios y la certeza absoluta de que había tomado las mejores decisiones de mi vida. Porque a veces, el acto más amoroso que puedes hacer por alguien es enseñarle que mereces respeto. Y a veces, la mejor forma de ser buena madre es demostrar que ser mujer no significa ser sacrificable.